Ya tenemos A los nuevo de coordinador. ciclos clínicos, antes había 2 doctoras y ahora ya no. Ah, ok. Ah, bueno. ¿Y qué opinan? ¿El cambio es bueno o no tanto? El cambio siempre es bueno. La vida es cambiante, uno tiene que aprender a adaptarse. Tal vez no sea bueno para ustedes, pero es bueno para alguien más, ¿no? Eh, y además imagínense, en la carrera que escogieron, cuántas cosas no les va a tocar ver. Por ejemplo, un paciente que hoy está bien y mañana se murió y cosas así, ¿no? Alessandra, ¿qué especialidad te gusta? Cirugía plástica. Ah, caray. Entonces a ti sí te gustan los cambios, ¿no? Y además radicales. Eso. Sí, doc. Pues eso. Aprendan a su compañera, ella capitaliza los cambios. Excelente. Gran ejemplo, Ale. Bien. Tienes 10 por ahí. A ver, pues. Alessandra Castillo, ya te escuché. Montserrat González Arellano. Hola, doc, presente. Hola, Mon, ¿cómo estás? Bien, gracias, doc. Qué bueno. Pilar Montserrat Olivares Carmona. Hola, doc. Hola, ¿cómo estás? Bien, doc, ¿y usted? Bien, gracias por preguntar. Ricardo Aarón. Buenas tardes, Doc. Hola, ¿cómo estás? Se escucha así. A ver, luego tenemos a Citlalia Mairani. Hola, doc, aquí estoy. ¿Cómo te va, Citlali? Bien, doc, gracias. Maravilloso. Lau Román Ramos. Presente. Eso, Lau. Y luego Carla Fernanda Vázquez de la Luz. Presente, doc. Perdón, es que ahora no de por sí me cuesta siempre verlos y ahora peor porque no estoy en mi computadora, no quiere cargar mi USB. Bueno, Bonitsu, Bastida. Aquí, doc, presente. Aquí donde. Ok. Arturo de Jesús Hernández. ¿Qué onda, doc? Pues, ¿cómo qué onda? ¿Qué pinche cantina salí o qué onda? Hola, doc, ¿cómo está? Tan guapo como siempre. No seas barbero, tampoco. A mí háblame como el caballero que eres. A ver, Arturo, ¿actuamos como lo que somos o como caballeros? Como caballero, doc. Pues tan guapo como siempre. Eso. 0 por barbero. Isabela Lázaro. ¿Ya está? Bueno. Presente, doc. Regina López Alba. Presente, doc. Hola, Regi. Luego Ana Karen Molina. Hola, doc. Oli, hermana. Emanuel Eduardo. Hola, Doc, buenas noches. Buenas noches. Ana Montserrat Salas. Presente, doc. ¿Cómo estás, Mon? Bien, doc, gracias. Qué bueno. Vivian Paulette. Presente, doc. ¿Cómo estás, doctora Vivian? Bien, gracias, doctor. ¿Y usted? Bien, gracias. Y Gustavo Alberto Morales. Aquí, doc, presente. Eso, muy bien. ¿Todavía estás en el taller o ya saliste? No, doc, sí, seguimos aquí. Maravilloso. Bien. Luego te llevo mi camioneta para que me le cambies el aceite, ¿no? Porque ya necesita. En fin. Órale, doc. Bueno, pues vamos a platicar, ¿sale? Fíjense que hoy nos toca un título que es el síndrome de dificultad respiratoria, ¿vale? A ver, quiero ir con ustedes en lo que les abro la diapositiva, la presentación que creo que ya cargó. Quiero ir con ustedes definiendo 2 conceptos muy importantes, ¿va? Una cosa es insuficiencia respiratoria
y otra cosa es dificultad respiratoria. No son lo mismo, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta que cuando hablamos de dificultad, siempre hagan una asociación, es algo que es difícil. Por ejemplo, ¿a quién de ustedes genuinamente le gusta Pharma? No por quedar bien, en serio, que de verdad les guste. Prácticamente a nadie, ¿no? Por lo tanto, si yo les pregunto si Pharma se les hace fácil o difícil, ¿qué es lo más seguro que me van a contestar? Es que es difícil. Es difícil porque no te gusta, ¿cierto? Pero a lo mejor si a alguien le gusta Pharma, a ese alguien no le va a parecer difícil. ¿Están de acuerdo? Ok. Entiéndase lo siguiente, por eso hago esta asociación. La dificultad es subjetiva, ¿de acuerdo? Y al ser subjetiva, cuando hablamos de la clínica, díganme ustedes. Voy a abrir ya mi compu, me cambio del cel a la compu, espérenme. Perdón. ¿Ya me escuchan aquí? Ya, perdón, bonito, qué exagerada. No fueran tus carcajadas en el salón, porque ahí sí había que aguantárselas, ¿verdad? Y no podía uno taparse los oídos. Es que no saben lo que era escuchar a Bonitzo con sus carcajadas. Parecía ahí programa de notichismes. A ver, la dificultad es subjetiva, ¿sale? En el contexto de la clínica, díganme qué dato, cómo le llamamos al dato que el paciente nos refiere y que es subjetivo. Síntoma. ¿Cómo? Síntoma. Síntoma. Ok, ahí está la clave, ¿va? Fíjate, la dificultad respiratoria es subjetiva. ¿Por qué? Porque es lo que el paciente te va a... ¿Cómo creen que te lo vaya a decir? ¿Cómo creen que clínicamente el paciente va a hablarnos de la dificultad respiratoria? Si es subjetiva, ¿cómo sería? Que les falte el aire. Ok, siento que me falta el aire, ¿no? Eso es lo que el paciente les diría. ¿Ya se ve la diapositiva o no? Sí, ya. Okay. Les va a decir, siento que no puedo respirar, siento que me desmayo, siento que me muero, siento que no hay forma. ¿Sí me explicó? Ojo, esa es la clave. La dificultad respiratoria es subjetiva. Ahora, existen datos de dificultad respiratoria que no son tan subjetivos. Por ejemplo, el tiraje intercostal. Entonces, imagínate un bebé, el bebé no te habla, ¿verdad? Un neonato, por ejemplo, ese no te habla. Pero ¿cómo puedes tú saber que muy probablemente ese niño tenga datos de dificultad respiratoria? Díganme un dato que fuera objetivo, algo que sí puedes medir, o no medir, ver. Tal vez podría ser como aleteo nasal. Nasal. Ese es un dato, aleteo nasal. ¿Cuál otro? ¿Puede ser cianosis? Cianosis, claro. ¿Cuál otro? Uso de músculos accesorios para respirar. Muy bien, como tiraje intercostal, ¿no? Excelente. Esos sí son objetivos, pero no son medibles, ¿están de acuerdo? Hasta eso llamamos datos de dificultad respiratoria. Unos son subjetivos, los que nos refiere el paciente, otros son objetivos, pero no están medidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, fíjate. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, la clave es que aquí ya deja de ser subjetivo. Y deja de ser subjetivo porque es medido. Cuando hablamos de insuficiencia respiratoria, hablamos de algo que sí podemos medir. Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, no es lo mismo dificultad que insuficiencia. ¿De acuerdo? Por consiguiente, pues no son clínicamente lo mismo. Hablar de insuficiencia respiratoria es esencialmente establecer que el cuadro clínico es grave, ¿de acuerdo? Porque si tú no tienes oxígeno, te mueres. Si tú no respiras, te mueres. Punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál será el estudio clínico o el estudio de laboratorio que más me puede ayudar a determinar si las concentraciones de oxígeno en la sangre son buenas o no? Es la gasometría arterial. Gasometría, porque mide gases en la sangre, ¿verdad? Y resulta que los gases
son muy importantes. Fíjate, yo quiero que tú tengas aquí clara una cosa. Los gases sí aprietan. Los gases aprietan. ¿Te acuerdas cuando yo te decía, no se llama presión arterial, se llama tensión, porque la sangre no aprieta, la sangre empuja? Yo les decía, cuando la sangre aprieta es malo. Por ejemplo, te aprieta el cerebro, te mueres por edema, ¿cierto? Pero los gases, eso sí aprietan. Y tengan claro este concepto porque este es un principio fisiológico. Cuando tú logras, siempre nos enseñan que cuando tú inhalas metes oxígeno y cuando tú exhalas sacas CO2, ¿no? Pero nunca nos dicen con claridad que el intercambio gaseoso se logra cuando tú logras una diferencia de fuerzas. Esas fuerzas, cuando hablamos de gases, sí se llaman presión. O sea, ustedes esto ya lo dominan porque ya pasaron fisio con honores, pero los gases difunden gracias a diferencias de presión. Ten esto claro. Piensa tú cuando sientes tu pancita muy llena de gas, ¿no? Te sientes así como que vas a reventar, porque el gas está ejerciendo una fuerza. Quiero que tengas en cuenta que cuando tú metes aire, lo que estás incrementando es la concentración de oxígeno. No es que esté bajando la concentración de CO2. Entiéndelo de esta forma. Aquí tienes tu CO2 y cuando tú inhalas, el oxígeno sube. ¿Se dan cuenta? Al subir las moléculas de oxígeno, logran una mayor fuerza. Y esa fuerza, gracias a diferencias de presión, permite que el oxígeno difunda a través de la membrana alveolo capilar y llegue de los pulmones a la sangre. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. ¿Qué pasa cuando tú exhalas? Las concentraciones de oxígeno disminuyen. Y observa algo. El CO2 no es que realmente hubiera incrementado, ¿te fijas? Quien realmente se está moviendo es el oxígeno. En este ejemplo. Eso no quiere decir que las concentraciones de CO2 no sean alternantes. Por supuesto que van a cambiar. Pero quien fundamentalmente cambia es el oxígeno. Y eso es muy importante. Tengan en cuenta que el ciclo ventilatorio promedio dura 5 segundos. Entonces esto nos deja de lección que no todo lo que dura 5 segundos es malo, ¿verdad? No vayan a llorar algunos. A veces sí necesitamos esos 5 segundos, ¿no? Cuando es respiración, ¿verdad? Si hablamos de otros temas, pues les doy el pésame, ¿verdad? Y mis condolencias. Espero que no sea el caso. Por cierto, los gorilas duran 5 segundos, 6 en el acto. Y son del reino animal los animales que más rápido alcanzan la excitación sexual. Ese dato, vaya que no les aporta nada para esta clase, pero en su vida se les va a olvidar, ¿cierto? Ahora, 5 segundos son suficientes para que tú logres concentraciones de oxígeno necesarias, ¿de acuerdo? Y tú te acuerdas que yo te decía que no es lo único que tú necesitas, tú ya tienes el ingrediente que es el oxígeno, ahora necesitas que la sangre exista en cantidad suficiente, paréntesis, volumen, para que ese volumen sea movido con una fuerza efectiva, ¿de acuerdo? Esto para mí es clave que lo entiendan, porque si no lo entienden, no van a entender, por ejemplo, condiciones clínicas como el estado de choque. El estado de choque esencialmente es un estado de hipoperfusión. O sea, no hay oxígeno. Cuando tú incrementas las concentraciones de oxígeno, tú le das a ese oxígeno más fuerza. Y si esa fuerza la sumas a la fuerza de empuje de la sangre, lo que estás garantizando es un concepto que se llama presión de perfusión. Y yo ya les había dicho de manera muy general, muy simplista, que la presión de perfusión es la fuerza necesaria para que tus órganos, tu tejido y tus sistemas se nutran de oxígeno, se perfundan, es el concepto adecuado. Ojo, perfundir e irrigar no son lo mismo, ¿eh? Son dos conceptos distintos que, aunque muchas veces se homogenizan, son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, perfundir implica que sí llega oxígeno. Y la manera que yo tengo de explicarles esto, tú imagínate que vas al Parque de la Mexicana o al bosque de Chapultepec o algún bosque que ustedes conozcan, jardín muy grande. Y llegas con una botella de 2 litros de Bonafont, y entonces tú riegas ese bosque o ese jardín con tu botella de 2 litros. Aquí la pregunta sería, ¿es suficiente esa agua para ese bosque? Pues no, ¿verdad? Entonces tú sí lo estás regando, ¿verdad? Lo estás regando de agua.
pero no lo estás nutriendo. En este caso, sí lo irrigas, pero no lo perfundes. Y esto es importante porque existen condiciones clínicas en donde esto ocurre, ¿de acuerdo? La irrigación es adecuada, pero la perfusión no lo es, o viceversa. La irrigación es inadecuada y por consecuencia, aunque la oxigenación sea suficiente, la perfusión no va a ser suficiente. ¿Sí nos vamos entendiendo? Ok. Entonces, fíjate, ya que tú tienes claro esto, pues aquí yo te puse algo que se llama presión arterial de oxígeno, que ese es un concepto de gasometría, que ese ya seguramente lo vieron en fisiología, incluso hasta debieron de haber hecho una gasometría, ¿no? Yo espero que sí. Aquí lo importante, no me interesa que clasifiquen una insuficiencia respiratoria, solo me interesa que sepan y se acuerden que esa se mide, ¿de acuerdo? Órale, va. Entonces, fíjate, ¿qué me puede llevar a cuadros de insuficiencia respiratoria? Lo que tienen hasta arriba se llama cociente de ventilación-perfusión. Eso es importantísimo, porque aunque es un concepto fisiológico, es básicamente la relación que existe entre la cantidad de oxígeno que metemos al cuerpo a través del sistema respiratorio, paréntesis, ventilación, por eso es la V, y diagonal, la cantidad de oxígeno que circula en mi sangre y llega a los tejidos, perfusión, ¿de acuerdo? Entonces, el cociente de ventilación-perfusión es uno de los primeros factores que determinan o no datos de insuficiencia respiratoria. Hipoventilación alveolar, o sea, por ejemplo, si yo, me aguanto el aire, pues voy a tener menos ventilación. Ventilación quiere decir paso de aire, no quiere decir oxigenación. Ventilar es nada más que pase el aire, ¿no? Tú abres tu ventana para que se ventile tu cuarto, ¿de acuerdo? Para que entre el aire. Entonces, ojo, existen condiciones clínicas, por ejemplo, en donde se altera la integridad del alveolo y por consecuencia se cambia o se modifica la capacidad del alveolo o del pulmón para que fluya aire. Por ejemplo, ustedes conocen la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿de acuerdo? Para que se hagan una idea, piensa tú que los alveolos son como un racimo de uvas, ¿de acuerdo? Imagínate un racimo de uvas, imagínate que aquí lo tengo, ¿vale? Lo que ocurre en el EPOC es que el alveolo se truena, imagínate que tú revientas una uva y esa uva al reventarse va reventando todas las demás. Entonces, al final de cuentas te queda, pues sí, la ramita, pero ya no te sirve para comértela, ¿de acuerdo? Eso ocurre en el EPOC. En el EPOC los alveolos pierden su propiedad, su integridad y configuran algo que se llama bula, y la bula pues no sirve para intercambiar oxígeno. Es como una bolsa de plástico ahí, pero no sirve, ¿vale? Shunt quiere decir cortocircuitos. Por ejemplo, los niños cuando nacen tienen todavía el conducto arterioso, o mejor dicho, durante el trabajo de parto, por efecto de alteración en las concentraciones de prostaglandinas y de oxitocina, este conducto arterioso se cierra. Pero hay una cardiopatía que consiste precisamente en que por una alteración de esta secreción se mantiene el conducto arterioso, y es de hecho una de las 3 más comunes en México. Se llama conducto arterioso persistente. Esa es pregunta de Elena, ¿vale? Y bueno, tenemos trastornos de difusión, por ejemplo, por alteraciones de la concentración de oxígeno, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que entender las causas que me pueden llevar a insuficiencia respiratoria? Pues es bien sencillo. Si yo tengo en cuenta que la farma corrige lo que está mal en mi cuerpo, entonces, pues muy fácil. Si yo sé que mi cuerpo lo que tiene mal es un brazo, puedo corregir ese brazo. Si yo sé que es una célula, puedo corregir esa célula. En este ejemplo, si yo sé que mi pulmón está obstruido, puedo darle algo para que se abra. Si sé que está inflamado, puedo darle algo para que se desinflame. Si sé que lo que me falta es oxígeno, pues le restituyo el oxígeno. Si sé que lo que está ocasionando todo es una infección, pues le doy antibióticos o antivirales o antimicóticos o antiparasitarios. ¿Se entiende? Entonces acuérdense, siempre es importante que ustedes conozcan la etiología de la enfermedad. Si no saben la etiología, bueno, ojo, antes de la etiología tienen que saber fisio. Yo de veras les diría, no necesitan dominar anato, pero sí necesitan dominar fisio. Si no tuvieron bases de fisio y ustedes lo saben, no se trata aquí de que quemen a algún maestro, por favor pónganse a estudiar fisio.
porque muchas veces el problema del por qué farma se les complica tanto es porque no saben fisio. Si tú no sabes fisio, menos sabes fisiopato y menos sabes farma. Tengan eso bien claro, ¿vale? Porque todo lo demás en farma es pura memoria. Y salvo que sean Dori, pues no tendrían problema para memorizar lo que hay que saber de farma, ¿va? A ver, en su temario hay muchas condiciones clínicas, pero a mí me interesa centrarme en una, porque esa una nos sirve como eje, ¿de acuerdo? Fíjate que las guías, la enfermedad de la que vamos a hablar se llama asma, ustedes la conocen bien, y las guías que establecen el manejo profiláctico y terapéutico del asma se llaman guías de GINA, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma, ¿de acuerdo? Y las guías de GINA tenemos actualizadas hasta el año pasado, y entonces son las que vamos a revisar. Ustedes ya saben que no suelo extenderme mucho en mis clases, entonces, por consecuencia, me interesa que puntualmente nos enfoquemos en elementos muy importantes del asma, ¿va? Fíjate, yo quiero que tú sepas que el diagnóstico de asma sí o sí es clínico y que el paciente con asma comúnmente es de los pocos pacientes que en lo general se comporta como los libros o los maestros o las guías te dicen, ¿de acuerdo? Es un paciente que suele empezar desde que está niño, chiquito, que como antecedente tiene que siempre anda con alergias, que tiene muchas ojeras, que siempre anda con el moco escurriéndole, que siempre se está agarrando las narices, el famoso signo del alérgico, ¿de acuerdo? Que es un paciente atópico en cuestiones dermatológicas, es decir, ronchitas en la piel, que si lo paras al sol se te pone muy enronchado, que si lo acuestas en el pasto ya se le salió el sarpullido, que ¿sí me explicó? Ojo, según un estudio, 85% de los pacientes que hubieran tenido un curso atópico en su infancia van a desarrollar asma. O sea, eso quiere decir que prácticamente 9 de cada 10 chamacos que desde chiquitos andaban con el moco, siempre estornudando, se enfermaban a cada rato, les salían alergias en la piel, va a terminar desarrollando asma. Y esta ocurre casi siempre desde la infancia. O sea, el paciente asmático, aunque sea un adulto, te va a referir como antecedente infecciones de vías aéreas de repetición, cuadros alergénicos y haber empezado desde la infancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo le hago yo, según las guías de GINA, para diagnosticar asma? Son 2 ejes bien fáciles. Número 1, historia clínica. Ya les dije antecedentes y que el paciente además te diga que tiene dificultad o que siente que le cuesta respirar, jalar oxígeno, ¿va? Pero aquí hay un concepto clave que son las sibilancias. A ver, una sibilancia es lo que el nombre dice, un silbido, ¿va? Pero si tú sabes que tu ciclo ventilatorio se compone de 2 momentos que son inhalar y exhalar, la pregunta entonces sería, ¿en qué momento del ciclo ventilatorio estos pacientes van a representar o a tener estas sibilancias? La respuesta es muy sencilla. En el paciente asmático, usualmente, las sibilancias son de predominio expiratorio. Entonces, tú a un paciente asmático lo vas a ver así. Obvio no va a estar chiflando, el que chifla es el pulmón y eso lo vas a detectar a través de la auscultación, pero tengan claro algo, a veces la sibilancia es tan marcada que incluso a la distancia, sin necesidad de estetoscopio, podemos escucharlo. ¿De acuerdo? Acuérdense que nosotros dependemos mucho de los sentidos. Ahí no hay inteligencia artificial. Entonces sean astutos y aprendan a conectar con su cuerpo para que utilicen bien sus sentidos. El paciente con asma puede tener tos, pero la tos del paciente asmático sigue un patrón característico. Si el cuadro es agudo, es una tos no productiva, lo que comúnmente se conoce como tos seca. ¿De acuerdo? No existe tos seca, se llama tos no productiva. Por favor, si dicen tos seca, no digan que yo les dé clase porque los voy a negar. ¿De acuerdo? No existe eso, tos no productiva. De inicio. Pero si el cuadro se mantiene y no se resuelve, por el propio proceso inflamatorio, el paciente puede empezar a generar secreción bronquial y eventualmente esa tos evoluciona a ser una tos productiva. En ese caso, hablamos, es un dato indirecto de que ese cuadro lleva días ocurriendo y no se ha resuelto. Indirecto, ¿no? Tú no puedes tener certeza, pero es indirecto. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente es una tos no productiva que si no es resuelta, progresa a ser productiva, ¿vale? Con un esputo hialino, puede ser como flemita, pero es transparente en general, no es verde, ¿de acuerdo?
Y una característica que tienen estos pacientes, casi siempre les van a decir, perdón, en la noche me pongo peor o cuando es temporada invernal. O sea, son enfermedades estacionarias. Se agravan cuando hace frío o cuando hay en general climas muy extremos, ¿de acuerdo? Sobre todo con el frío o en la noche, ¿va? Y del asma decimos que existen detonantes. O sea, hay personas que son asmáticas, pero solo desarrollan cuadros cuando van al parque, cuando están en el pasto, cuando están en el polvo, cuando están en la tierra, cuando conviven con ciertos animales. Aquí entre paréntesis, casi siempre como felinos o roedores, por el tipo de pelaje que tienen, ¿de acuerdo? Conejos incluso también, ¿vale? Y número 2, o sea, hablamos de datos subjetivos y número 2, de una evidencia objetiva de limitación del flujo. Casi siempre para que tú puedas diagnosticar a un paciente tienes que hacerle un estudio que se llama espirometría. Y la espirometría es un estudio que te ayuda a medir los volúmenes y capacidades pulmonares. ¿De acuerdo? Y a partir de eso, tú tienes que categorizar al paciente, ¿vale? No es clase de patología ni de historia clínica, entonces no me voy a detener en eso, pero sí quiero que lo sepan, ¿va? Ustedes van a tener que leer esto con más detalle. Entonces, hay otra forma. Tú puedes hacerle a estos pacientes una prueba se le llama una prueba de tolerancia, y que consiste básicamente a que tú le das un medicamento, en este tipo un corticosteroide inhalado, y si resuelve, eso es otro dato, o que tú induzcas la reacción bronquial, ¿vale? Aquí hay algo importante, no hagan algo que no deban de hacer. Lo ideal siempre es que ustedes tengan un dato objetivo, medible, porque si ese paciente se cuida mal, se muere, le pasa algo, o son pacientes de estos mañosos que andan buscando a quién demandan, pues ustedes tienen que tener cómo avalar lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Aquí lo importante, tengan esto en cuenta, no retrasas el tratamiento si la sospecha clínica del asma es alta. O sea, si tú no tienes espirometría, pero tu experiencia clínica te hace notar que muy seguramente este paciente está desarrollando un cuadro asmático, por favor, se inicia tratamiento, ¿eh? Nada de que me lo retrasan y luego vemos y tráigame el estudio, no. Porque acuérdate, estamos hablando de niños primordialmente. ¿Va que va? Eso no quiere decir que el adulto no pueda tener asma. Claro que la tiene. Ahora, a ver. El asma, las guías de Gina, te ponen algo que son como la escalera analgésica, pero para el manejo del asma. Y entonces tienen un cuadro muy bonito, ¿no? Que es así como una escalera que te van diciendo. Si es un asma leve, dale esto. Si es un asma moderada, esto. Si es un asma ya grave, márcale esto, ¿va? A ver. Lo que tienen aquí es un conjunto, es una mezcla de lo que se hacía antes y de lo que se hace ahora. Vamos a hablar de un primer grupo farmacológico que se llama agonistas beta-adrenérgicos, ¿de acuerdo? A ver, agonista beta-adrenérgico. Agonista quiere decir sustancia que al acoplarse a un receptor produce una respuesta fisiológica esperada, ¿de acuerdo? Eso es un agonista. Si es adrenérgico, pues la respuesta fisiológica esperada del sistema adrenérgico sería que tu bronquio, tu sistema respiratorio se dilate para garantizar el flujo de aire. Porque como el sistema adrenérgico es un sistema de supervivencia, tú necesitas aire. ¿Va que va? Ahora, los agonistas beta-adrenérgicos se clasifican en dos grandes grupos. Aquellos que tienen acción corta y aquellos que tienen acción larga. ¿De acuerdo? Y entonces se llaman SABA, Short Action Beta Agonist, y LABA, Long Action Beta Agonist. ¿Va que va? Hay muchos y seguramente en Pharma les enseñaron un montón. Si conmigo se aprenden dos, pero se los aprenden bien, me doy por bien servido. Eso no quiere decir que sean los únicos que podamos preguntar para fines de esta clase, ¿vale? Short Action, SABA, salbutamol. Long Action, LABA, formoterol. Muy importante, salbutamol y formoterol. Antes nos decían, tu paciente con asma, dale un salbutamol. ¡Pum! El problema es que el salbutamol tiene más efectos adversos asociados al sistema adrenérgico, número 1, y número 2, que tiene una vida media más corta, ¿de acuerdo? Y si la terapéutica te dice que tú tienes que garantizar que el paciente resuelva, que se mantenga, pero que dure más tiempo resuelto, pues no te sirve el salbutamol, salbutamol, ¿vale? Lo que te sirve es el formoterol porque es de long action, dura más tiempo. Entonces, hoy por hoy,
idealmente debemos iniciar con el formoterol. ¿Pero qué crees? Hoy sabemos que para el paciente que tiene una crisis de asma agudizada, es decir, que pues estaba bien, pero que de repente comenzó con su cuadro asmático, ya lo vimos, sensación de que le falta el aire, disnea, puede haber tos, puede haber sibilancias y demás. También tenemos que darle algo para evitar la inflamación. Y entonces utilizamos un grupo de medicamentos que se llaman corticosteroides. A ver, vamos a puntualizar algo. Los agonistas beta adrenérgicos, ¿de acuerdo? Son moléculas que se acoplan al receptor beta, como su nombre lo dice. El receptor beta está asociado a proteína GS. Esto quiere decir que es proteína G estimulante. Y la proteína G estimulante tiene como ligando a la adenilato ciclasa. Su segundo mensajero se llama AMP cíclico. Esto quiere decir que los agonistas beta adrenérgicos, al unirse a su receptor, activan una vía de señalización mediada por proteína GS y la consecuente aparición del AMP cíclico para inducir broncodilatación. Ya está, ya abrí el bronquio. ¿Pero qué crees? Ese pulmón está inflamado, entonces tienes que asociarle un glucocorticoide. Los glucocorticoides actúan a muchos niveles. Para este ejemplo me interesa que ustedes sepan que inhiben a la fosfolipasa A2. Y la fosfolipasa A2 es la que cataliza la conversión de los fosfolípidos de membrana al ácido araquidónico. ¿De acuerdo? Esto es importante porque cuando se inhibe la fosfolipasa A2 y no se forma ácido araquidónico, no se puede seguir ni una vía de ciclización por la COX, que es una vía de fase aguda inflamatoria. O sea, no hay prostaglandinas, no hay tromboxano, no hay prostaciclinas, pero tampoco se sigue una vía crónica, que es la de los leucotrienos, la mediada por la lipoxigenasa. ¿Y qué crees? El asma es una enfermedad crónica, cuya característica tiene que el mastocito ve estimulada su inmunoglobulina E, que se entrecruza e induce la aparición de leucotrieno y entonces produce un proceso inflamatorio crónico. Si tú inhibes la cascada inflamatoria desde el inicio, no permites la formación de fase aguda, pero tampoco la crónica, y la traducción clínica de eso es, no hay inflamación. Recuerda que los esteroides funcionan como antiinflamatorios, en este caso esteroideos, ¿no? Los glucocorticoides, que son los que estoy haciendo, a los que estoy haciendo alusión, recuérdalo tú, se producen en la porción fascicular de la corteza de la glándula suprarrenal y representan aproximadamente entre el 80 y el 85% de producción de la glándula suprarrenal. Entonces son muy buenos porque los hay inhalados y los hay tomados y los hay por vía parenteral. Son una maravilla, son probablemente de los medicamentos más importantes que tenemos, si no que los más importantes. Pero son a su vez también medicamentos que tienen una indicación muy precisa. Ojo, recuerda que uno de los efectos adversos graves asociados al uso de los glucocorticoides sería el síndrome de Cushing o algo que se llama supresión adrenal, ¿de acuerdo? O supresión adrenal, ¿vale? Entonces, hoy por hoy, la recomendación para un paciente que tiene un asma leve, esto quiere decir, pues un cuadro clínico no tan exacerbado, es que inicies rápido, es que intervengas pronto, con una asociación de un LABA con un corticosteroide inhalado. Y en este caso, el corticosteroide inhalado se llama budesonida. A esta terapia se le llama terapia MART, como martes, MART, M-A-R-T. En inglés eso significa Maintenance and Rescue Therapy, ¿vale? Terapia de rescate y mantenimiento. Porque tú lo que quieres es que este paciente se controle, que no se complique. Entonces, rápido, le abres el bronquio y le detienes el proceso inflamatorio. Esta combinación todavía tiene su patente, todavía no está liberada, y su marca comercial se llama Vanair, se escribe Vanair, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, trauma existencial o comentario que quiera dar? Vale. Vamos a seguir. Vamos a pensar que por alguna razón tú no puedes utilizar
este medicamento, ¿no? Es muy caro, por ejemplo, esa puede ser una de las razones. Pues tenemos una alternativa para este cuadro leve, ¿de acuerdo? Y la única indicación sería que no fuera viable darle el formoterol con la budesonida, ¿vale? Pues entonces le puedes dar algún corticoesteroide a dosis baja y el SABA. En este caso, por ejemplo, podríamos dar salbutamol, ¿no? Y podríamos dar fluticasona, ¿no? Que la fluticasona sí existe en su marca genérica o la patente, que es un disco así como un platillo volador, color morado, que se llama Ceretide, ¿vale? Bueno, pero vamos a pensar entonces ya paso 3, ¿va? Ya es un asma que aunque le diste una terapia de rescate y mantenimiento no mejoró. Pues entonces tú le tienes que dar corticoesteroide más el LABA, pero lo mantienes. El tratamiento no solo es cuando aparece un cuadro, sino que se lo das, ¿de acuerdo? O sea, ya se lo dejas como esquema. No es cuando, por ejemplo, si lo que le detona el asma es correr, pues no te lo anticipas cuando vas a correr o solo porque corriste. Te lo vas a tomar, porque aquí ya es un asma persistente, por ejemplo, cada 12 horas, porque la vida media del LABA pues suele ser más amplia, ¿vale? En comparación con la del salbutamol. Oye, pero dosis baja. ¿Pero qué crees? No me controlo. Híjole, pues te subo la dosis de LABA y además mantengo el rigor cada 12 horas, por ejemplo, ¿no? Y aquí puedes empezar a considerar algunos otros fármacos como los anticolinérgicos de acción prolongada, esencialmente los antagonistas del receptor muscarínico M3, ¿de acuerdo? Acuérdate que el receptor muscarínico está asociado a la proteína GQ. Por tanto, su ligando es el adenilato ciclasa y sus segundos mensajeros serían el diacilglicerol o el inositol trifosfato. Son dos cosas aparte, ¿no? Entonces, aquí lo que es importante es tener claro que existen estas alternativas. La alternativa se llama bromuro de hipatropio, ¿vale? Y el bromuro de hipatropio muchas veces se comercializa, se puede comercializar individual, pero incluso lo comercializan en combinación con el salbutamol. Esa combinación se llama combi-vent, combi de combinación y vent de ventilación, ¿vale? Ya aquí estamos actuando sobre otro tipo de receptores, es decir, la asociación recomendada no solo es un esteroide y un agonista adrenérgico, sino es también un anticolinérgico, esto quiere decir un medicamento que bloquea los receptores muscarínicos de tipo 3, ya les dije su asociación endógena, ¿vale? Entonces tú puedes ir haciendo más agresivo el tratamiento porque actúas a distintos niveles para garantizar que este paciente se mantenga en óptimas condiciones. Y ya si el paciente de plano con esto no mejora, entonces te puedes ir a un tratamiento más severo, ¿no? Antes de los biológicos, que serían aquí los anticuerpos monoclonales como el omalizumab o el mesolizumab o el repalizumab, podríamos ir a corticosteroides orales. A ver, la diferencia entre un corticosteroide oral a uno que es de acción local, como lo es inhalado, es esencialmente la complicación a la que están asociadas. Por ejemplo, uno que es local o inhalado, usted puede producir alguna infección oportunista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una candidiasis bucofaringea. En cambio, un corticosteroide oral es el que te puede llevar a una supresión adrenal o a un síndrome de Cushing. Ten en cuenta que los corticosteroides tienen que administrarse de manera escalonada y que poco a poco tienes que ir retirándolos, ¿de acuerdo? Cuando tú los das, por ejemplo, tú quieres dar de prednisona 20 miligramos, pues tienes que empezar 2.5 una semana, luego 5 otra, por decir algo, luego 10 otra, luego 15 hasta que llegas a 20. Y cuando los quieres retirar, los retiras parcialmente. De 20 vas a 15, de 15 a 10, de 10 a 5 y así. Porque si tú lo haces de golpe, vas a producir algo que se llama supresión adrenal. Acuérdate que por retroalimentación negativa, tu eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, mientras tú administras de manera endógena, se va a bloquear. Entonces, mientras tú administres el fármaco, no hay bronca. Pero si tú lo dejas de administrar, puedes producir una crisis adrenal y la gente se muere, ¿vale? Tengan mucho cuidado. Entonces, siempre acuérdense, corticosteroide tomado sistémico el menor tiempo que se pueda. Siempre, para cualquier condición, salvo que sea necesario, ¿no? Los biológicos, ¿qué biológicos? Ya les mencioné algunos, ¿no? El omalizumab, el repalizumab, el mesolizumab. Esos son agentes biológicos, son terapia de anticuerpo monoclonal que van a actuar directamente en el factor específico
que está detonando la crisis asmática. Pero tienen un pero, valga la redundancia. Ese pero se llama dinero. Los anticuerpos monoclonales son muy caros, muchachos, siempre. Entonces, pues tu población va a estar muy limitada, porque seguramente no los va a poder pagar, o de plano ni los van a encontrar, ¿eh? En México pocos lugares los venden precisamente porque son caros. Son prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población, ¿vale? Salvo los que tienen seguro. ¿Va que va? Y pues obviamente tenemos algunas alternativas como las metilsantinas se llaman, ¿no? Como por ejemplo la teofilina. El problema es que esos tienen un margen terapéutico muy estrecho, o sea que la dosis que tú puedes administrar de ellos es muy pequeña y que tienen una vida media que no justifica su uso. Ya son más alternativas, ¿vale? Entonces, ¿qué te interesa aquí en el paciente asmático? Pues lo mismo que en todas las enfermedades que les he enseñado. Que reduzca síntomas, que duren más tiempo con mejorías, que no haya complicaciones y que no haya comorbilidades. Muy específicamente, que prácticamente los síntomas matutinos disminuyan a menos de 2 veces por semana. Es más bien que sea algo esporádico, que no tengan que despertarse por la noche, porque eso pasa, ¿vale? Que no necesiten la terapia de rescate y mantenimiento y que puedan prácticamente tener una vida rutinaria normal. O sea, que si vaya a ese ejercicio no siente que se está ahogando, ¿vale? Si tú logras eso, hablamos de un paciente bien controlado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de asma. Entonces, ¿qué te interesa? Pues que no haya exacerbaciones, que no lo hospitalizas, que no haya lesiones pulmonares y evidentemente pues que no se muera, ¿vale? ¿Dudas o preguntas de asma? Bueno, entonces estos son algunos agonistas adrenérgicos, esto ya se los dije, esto también. A ver, esto me interesa mucho. El paciente con curso atópico, vamos a hablar en este caso del paciente asmático, por favor se los pido, se los suplico, siempre consideren sus factores detonantes. Recuerden que el entorno es muy importante. A veces es muy doloroso, pero es importante, por ejemplo, el tipo de cobijas que utilizan, el medio en el que viven, que no sea muy húmedo, el tipo de animalitos con el que convive. A veces incluso el solo ir al parque es un problema, porque van a andar siempre con el moco, ¿vale? Y entonces, ¿qué es tan bueno para ellos? Que además están predilectos o son predispuestos a tener infecciones, pues vacúnalos, ¿vale? Porque en medida de que los vacunes, no les vas a quitar su reactividad bronquial, pero sí les vas a quitar la probabilidad, o se las vas a disminuir, de contraer alguna infección que agrave su cuadro de base, ¿de acuerdo? Súper importante. Obviamente aquí, muchachos, acuérdense, siempre los antimicrobianos, aguas. Tienes que tener datos crudos. Tu experiencia clínica tiene que ser suficiente para ayudarte a decidir qué usas y qué no usas. Por favor, no usen lo que no deban. Aguas con uso alargado de antibióticos. Recuerden que ya hay mucha multidrogoresistencia. Eso quiere decir que ya los bichos se ríen de los antibióticos. Tengan en cuenta que si ustedes descubren pronto algún antibiótico, les van a dar un premio Nobel. Ojo, lo que se ha desarrollado en la actualidad son nuevas moléculas, pero de las mismas familias que ya conocemos. Actualmente no tenemos nuevas familias de antibióticos y por consecuencia, pues no tenemos nuevos antibióticos. Entonces los bichos ya conocen muy bien el mecanismo de acción de los antibióticos que actualmente comercializamos. Y cuando tú conoces bien algo, sabes cómo se va a comportar, ¿vale? Hay una última terapia que no quiero dejar de mencionarlo, que aunque aquí no viene, se llama termoplastia pulmonar, ¿vale? Y ya es una alternativa, es la última, y eso ya porque de plano con lo demás no te ayudaron, ¿no? La termoplastia pulmonar es lo que el nombre dice, termo, calor, plastía, ¿no? Es un ajuste, cambio, modificación, ¿no? Tú le metes mano ahí a la integridad pulmonar para que a través del calor abras la vía aérea. Pero es un procedimiento que tiene que hacerse en un quirófano, en un ambiente controlado, en el medio hospitalario, que es costoso y que implica sus riesgos porque es muy invasivo, ¿vale? Entonces, a ver, ojo, la insuficiencia respiratoria no se trata solo con oxígeno.
Se trata corrigiendo el mecanismo fisiopatológico dominante y usando fármacos con indicación clara sin intervenciones innecesarias. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Doc. Órale, espérenme que no sé qué apreté aquí. Ok, vale. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud de cómo tenemos que manejar los medicamentos en este momento? Ojo, yo no me estoy centrando ni en la farmacodinamia ni en la farmacocinética. No he hablado de eso en ninguna clase. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan? Farmacodinamia, mecanismo de acción, farmacocinética, procesos que un medicamento cursa en el cuerpo. Yo no les he hablado de eso en ninguna clase porque eso ya fue de farma básica. Ojo aquí, no necesariamente, no tengo que ser yo quien para el examen haga ese tipo de preguntas. ¿De acuerdo? El que no lo haya yo dado no quiere decir que en el examen no se pueda preguntar. Ojo. A mí, obviamente, al ser farmaterapéutica, me interesa más preguntarle pautas de prescripción. Por ejemplo, ¿por qué en un asma grave le darías un corticosteroide oral, pero en un asma leve no? ¿Verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que es un examen colegiado, departamental. O sea, creo que 2 o 3 profesores mandamos preguntas. Entonces, no dejen de estudiar las bases farmacológicas, ¿vale? No se confíen, porque luego van a decir, el doctor no nos lo dio. No, pero siempre aclaré que esto era de farma básica. Farmaterapéutica es otra cosa. Y dense de santos que no he metido dosis, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, a ver, vamos a hacer una cosa. Según yo recuerdo, teníamos en total, son 16 sesiones. O sea, 8 semanas o 16 sesiones, ¿vale? Y haciendo mis cálculos, pues ya vamos a prácticamente un poquito más de la mitad. Aquí tengo mi lista, denme chance 2. Sí, poquito más de la mitad, ¿vale? Entonces, en este punto del curso, para mí es muy importante hacer un ajuste en el orden en el que hemos ido viendo los temas, porque hasta hoy hemos ido siguiendo rigurosamente los temas que están contenidos, como están contenidos en su, ¿cómo se llama? En su planeación, ¿vale? Mañana vamos a empezar a ver antibióticos, porque es probable que con antibióticos me lleve más de una clase, ¿vale? Entonces, eso quiero que lo tengan claro. Si se acercara la fecha de examen y no hemos terminado de acabar, lo que haríamos es ajustarnos para vernos una clase extra, ¿de acuerdo? Espero que no sea necesario, pero se los anticipo, ¿va? No nos debemos clases porque incluso la clase anterior la adelantamos para que no repercutiera el miércoles, ¿cierto? Entonces vamos bien, pero quiero que tomemos esto con calma. Entonces, a ver, hoy quiero que me realicen un mapa conceptual. Voy a explicar bien qué es un mapa conceptual. Mapa conceptual es 2 o 3 palabras, no es una definición, son conceptos. Entonces, desde ahorita les digo, si me entregan definiciones, les voy a poner 0, porque estoy siendo muy clarito, ¿va? Por ejemplo, asma, flechita, enfermedad crónica, flechita, inflamación bronquial, flechita, alvéolos, tache, vía aérea, palomita. O sea, no se inflama el alvéolo si se inflama la vía aérea. ¿Se entiende? Eso quiero. No me avienten un rollo porque les pongo 0. Por uno que me pongan, o sea, por un cuadrito que me pongan con rollo, 0 todo, ¿va? Mapa conceptual. Y me van a hacer 2. 1 de asma, ya se los di. 2 de EPOC. Y para el EPOC van a buscar unas guías que se llaman guías de Gold. Gold como oro en inglés. ¿Pueden apoyarse de la IA? Sí, sí pueden apoyarse de la IA, por supuesto que pueden. Pero como es algo que a ustedes les sirve y que ustedes tienen que entender, pues lo que me interesa es que ustedes lo entiendan, no que le copien y peguen a la IA, ¿vale? Apóyense de ella, sepan usarla nada más. ¿Cómo lo quiero? A mano. A mano es pluma, lápiz y colores con hoja, no en su tablet.
¿vale? Y me las van a escanear y me las van a mandar en PDF, ¿de acuerdo? Esa es su tarea de hoy. Hoy no tienen caso clínico porque el caso clínico lo vamos a sumar con los antibióticos de mañana, ¿vale? Bueno, pues ya pueden empezar. Si tienen alguna pregunta que